de avanzar hasta... El tema de hoy día es bastante amplio. Sí, porque vamos a hablar de, uno, la formación del castellano y hablaremos del Cantar del Miedo Cid. Contaremos esta famosa historia y leeremos un fragmento de esta obra para poder entender los recursos formales de este famoso cantar de gesta que data del siglo XII. Después hablaremos del siglo de oro español. El siglo de oro español es bien extenso, en serio, es bien extenso, ¿ya? Y como es bastante extenso, vamos a tratar de acabar en estas 2 horas de clase. Vamos a hablar, San Marcos, el siglo de oro tiene dos momentos, el Renacimiento y el Barroco. San Marcos ya no pregunta el Renacimiento español, San Marcos ya no pregunta, ¿no?, sobre el Garcilaso de la Vega y sus églogas. San Marcos ya no pregunta sobre Fray Luis de León y su famoso poemita A la vida retirada. San Marcos ya no pregunta, ya no pregunta El Lazarillo de Tormes, que es una novela picaresca que apareció durante el Renacimiento. San Marcos ya no pregunta eso. ¿Ya? San Marcos, ¿qué pregunta? San Marcos pregunta, en caso de España, durante el siglo de oro, San Marcos está preguntando lo que es el barroco español del siglo de oro. Y ahí tenemos 2 obras que San Marcos nos pide. ¿Cuáles son estas? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y La vida es sueño, la obra más importante de gran Pedro Calderón de la Barca. Una obra que apareció en 1635. Sí, en serio, Gianmarco, nosotros nos basamos en el último prospecto de examen de admisión, ¿ya? Y al parecer, como la PRE no ha hecho cambios, eso nos deja entrever de que no, el examen de admisión tampoco va a haber cambios, que se va a respetar este último prospecto, ¿sí? Así que no te preocupes tú, tranquilo, yo nervioso, ¿ya? Ustedes simplemente déjese llevar, ¿ya? Sí, confía nomás en tu profe, ¿ya? Yo me sabía los otros. Entonces ya está trágico, ya Marco, no te preocupes. Vamos a afinar todo lo que sabes, ¿ya? Ya, entonces empezamos, ¿ya? Y algo más, San Marcos solamente pregunta hasta romanticismo español, hasta Becker. Ya no viene Generación del 27, ya no viene Federico García Lorca, maldita sea San Marcos, ¿qué has hecho? San Marcos ha sacado no Boda de Sangre ni Poeta en Nueva York, eso ya no viene, ya de acuerdo al último prospecto de examen de admisión. Así que no, San Marcos en española, sí, se ha maleado. Y eso que aún no hemos hablado de peruana, porque peruana también hizo cambios. ¿Ya? Así que mi clase de literatura española lo he dividido en 2 semanas. 2 semanas. Sí, lo he dividido en 2 semanas. ¿Cuáles son estas? Literatura española 1, que es el día de hoy, medievalismo y siglo de oro, y la próxima semana, que es romanticismo español. Y como no creo que acabemos, porque ya me he pasado con esos salones, no te preocupes, la próxima semana, como es un tema, ahí vamos a juntarlo todo. ¿Ya? No, seminario no. Lo vamos a juntar todo, no te preocupes. Ya, empezamos. Recuperemos la madrugada. No, las madrugadas son sagradas. Tengo que descansar. Mi sueño de belleza es importante. Una amanecida. La única amanecida que tengo solamente es cuando bailo. En yunzas, polladas, chicharronadas, panchadas, ¿no? Ya, mi querido salón intensivo. El día de hoy vamos a hacer literatura. Ya, Marco, por favor. Ya, literatura española. Ya, esto es todo el cuadrito que vamos a ver. Mira, todo esto es literatura española. Este es el desarrollo y el avance de lo que nos pide San Marcos. O mejor, quiero mostrarte una foto. Quiero mostrarte una fotografía. Un ratito. No, de una pizarra, de un avance. No tengo. Ya. O mejor, tengo pizarra.
¿Quieren que le muestre la pizarra? Acá una pequeña pizarra. ¿Sí? Ya, vos traes la pizarra, ¿ya? Un ratito, por favor, un ratito. Pizarra, salón, pizarra. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Es pizarra, salón, pizarra. ¿Cómo están? Espero que a partir de ahora la relación sea un poco más estrecha. Sí, 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 sí. Ajá, ya. Vamos a tratar de usar la pizarra ya en nuestras clases. Sí, ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer línea de tiempo. Lo que pasa es que la línea de tiempo nos ayuda a ubicarnos temporalmente y podemos nosotros poder tener más o menos, entender más o menos el desarrollo de la literatura. Porque la literatura es un proceso que también es un proceso cultural que responde también a ciertos cambios económicos, políticos y sociales de una época. Así que voy a hacer línea de tiempo. Creo que es la primera vez que usamos pizarra.
¿Sí? Ya, porque como otro salón también estaba usando pizarra de vez en cuando. Ya, empezamos. Línea de tiempo. Subimos un poco más allá. Ahí está. Se ve desde acá. ¿Eh? Desde acá. Nuestra primera vez. Ay, qué bonito. ¿No? Se ve desde acá. Ya. Línea de tiempo. Ujú. Ya. ¿No? Esto más o menos va por acá. Ya. Está un poco chueco por la mala costumbre de pubertad. Sí. Acá tenemos un tiempo. Lo que pasa es que no tengo reglas. Si tuviera reglas sería más fácil. ¿No? Ya. ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes? La escoba. Sí, ¿no? Ya. Quiero que te des cuenta todos los movimientos que hemos hecho nosotros durante todas estas primeras 5 semanas. ¿Cuáles son los movimientos? El primero es el clasicismo. El clasicismo. Aquí está el clasicismo. Después del clasicismo, ¿qué viene? Viene el medievalismo. El medievalismo. Después del medievalismo, ¿qué viene? Lo que es el renacimiento. El renacimiento. Después del renacimiento, ¿qué se desarrolla? El barroco. El barroco. Después del barroco, ¿qué viene? El neoclasicismo. Neoclasicismo. Después del neoclasicismo, ¿qué se desarrolla? El romanticismo. El romanticismo. Después del romanticismo, ¿qué viene? Viene el realismo. ¿No? El realismo. Y después del realismo, ¿qué viene? Viene lo que es el vanguardismo. Sí, el vanguardismo. Hasta allá. Así que prolongamos nuestra línea. Ya, el vanguardismo. Ahora acá, ya, fíjate, prolongo esta rayita verde. ¿Qué son estos? Son hechos históricos importantísimos que van a marcar el fin de una época y el comienzo de otra. Es la línea gruesa que está arriba es la división histórica, las edades de la historia. Aquí tenemos la edad antigua, la edad antigua. Después que viene la edad antigua, viene la edad media. Edad media. Después de la edad media, ¿qué viene? La edad moderna. Y después de la edad moderna viene la edad contemporánea. Ya, la edad contemporánea. Ya, como te dije, van a haber hechos históricos que van a marcar el fin de una época y el comienzo de otra. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Que marcó el fin de la edad antigua y el comienzo de la edad media. Vamos al año 476. ¿Qué pasó en este año? Año 476. La caída del Imperio Romano de Occidente. Las invasiones bárbaras. Los visigodos y ostrogodos van a tomar a Roma Occidente y eso determinó el fin de una época y el comienzo de otra. Queda en pie la Roma Oriental y la Roma Oriental se va a llamar el Imperio Bizantino. Y poco a poco el Imperio Bizantino empezó a asimilar lo que es el cristianismo. Un rey va a dar tolerancia religiosa. ¿Quién fue ese rey? Constantino. Y dejó de perseguir cristianos porque recuerda que los romanos se divertían matando cristianos. Era el free fight de su época. Hasta que más adelante dieron tolerancia religiosa y ya permitían, ¿no?, de que
el cristianismo se proyecte, hasta que después, no, un emperador se vuelve, no, va a darle más poder a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se va a convertir en la institución que rige, no, en la lengua oficial, perdón, la Iglesia Católica se va a convertir en la religión del imperio. ¿Y quién fue este emperador? Teodosio, con el edicto de Tesalónica, no, Teodosio. Así que en la época medieval había un fuerte teocentrismo, Dios como el eje de su pensamiento, ¿ya? Y este periodo medieval se prolonga ¿hasta qué año? Hasta 1453. ¿Qué pasó en 1453? ¿Se acuerdan ustedes? La caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla, que significó el fin de una época y el comienzo de otra. ¿Por qué? Porque en su desesperación los europeos van a buscar nueva ruta de comercio. Y como están buscando nueva ruta de comercio, van a llegar de pura casualidad ¿a dónde? A América, casi 40 años después. En 1492 llegan a América y se abre un nuevo mundo y termina una época y empieza otra, la Edad Moderna. La Edad Moderna se prolongó ¿hasta cuándo? Hasta 1789. 1789, la famosa Revolución Francesa. El pueblo francés va a tomar la Bastilla, van a liberar a sus pensadores, no le van a dar muerte a la nobleza, a esa nobleza que vivía de espaldas a las necesidades del pueblo. Así es, la Revolución Francesa que significó la crisis del antiguo régimen. ¿Qué antiguo régimen? Las monarquías absolutistas. Y empieza a darse en Europa una serie de revoluciones liberales impulsadas por la burguesía. ¿Se acuerdan? No, la primera mitad del siglo XIX fue dominada por las revoluciones burguesas, revoluciones liberales. Y poco a poco la burguesía empezó a tomar y desplazó a sus antiguos antagonistas. ¿Quiénes eran los antagonistas? La vieja aristocracia. Ya. Y aquí está la literatura. La literatura no es ajeno a todos estos cambios. No, la literatura está allí, vinculado con la historia. ¿Ya? Tenemos acá, ¿qué cosa? El clasicismo. El clasicismo se va a dar del siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Autores clásicos, autores de la antigüedad. Aquí tenemos a Homero y Sófocles. Después viene la Edad Media, que se va a dar del siglo V al siglo XV. Lamentablemente San Marcos ya no toma Dante Alighieri, ¿no? Acá se encontraba Dante, más o menos al final. Porque Dante pertenece a ese periodo conocido como el pre-renacimiento, o sea, está por acá, al final de la Edad Media. Después tenemos el Renacimiento que se da con mucha fuerza en el siglo XVI. Después tenemos el Barroco que se da con mucha fuerza en el siglo XVII. El Neoclasicismo en el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, ¿no? El Romanticismo que se va a dar en la primera mitad del siglo XIX, el Realismo en la segunda mitad del siglo XIX y el Vanguardismo después de la Primera Guerra Mundial, en la segunda década del siglo XX. ¿Ya? Y esto es todo lo que hemos visto nosotros. ¿Sí? Ahora quiero proyectar con lo que es España. ¿Qué sucedía en España? Si hablo de España, voy a prolongar, o sea, todo esto influye. Recuerda, esta es la línea canónica, la literatura tradicional, ¿no? La institución literaria. Todos estos movimientos y los autores que hemos visto son autores canónicos, o sea, están dentro de la institución llamada literatura y que vienen a ser el eje de lo que, ¿no? De lo que va a proyectarse en las diferentes partes del mundo. Ya. Cuando hablamos de España, más que todo vamos desde acá. Así es. La segunda línea de tiempo es literatura española, ¿ya? Y cuando hablamos de España, hablamos a partir de qué? Hablamos a partir de lo que es la Edad Media. Profe, ¿por qué desde la Edad Media? ¿Por qué no la antigüedad? Porque recuerda que el español apareció en la época medieval. No, si ustedes recuerdan, en la época medieval la lengua culta era el latín, pero no todos sabían hablar latín. Así que con el paso del tiempo, ese latín mal hablado, el latín vulgar, mezclado con las lenguas propias de cada región, va a dar paso a lo que son las lenguas romances. Y dentro de las lenguas romances tenemos el castellano. Así que este periodo acá es la época de formación del castellano. Y aquí tenemos el Cantar del Mío Cid, que no es la primera obra en castellano, es la más importante dentro de este periodo de las primeras. Este periodo se va a llamar el periodo de formación. ¿Ya? Acá tenemos medievalismo español. Medievalismo hispano. ¿Ya? Medievalismo hispano. Después viene el mejor momento de España. ¿Y cómo se va a llamar ese periodo de esplendor? Se va a llamar el Gran Siglo de Oro. El Siglo de Oro. Después del Siglo de Oro que viene lo que es el neoclasicismo español. Acá está, el neoclasicismo. Después se va a dar el romanticismo en España. El romanticismo. El realismo también se da en España, pero ni San Marcos, Villarreal, única yo preguntas. No hay pregunta de realismo español. Aquí, ¿sabes quién está? Está Benito Pérez Galdós con su obra, con su novela Marianela.
En el colegio sale un poco, pero en la universidad nadie pregunta eso. Así que aquí hablamos de qué? De la generación del 98, que se desarrolló a fines del siglo XIX, ya generación del 98. Villarreal se pregunta, ya Callao también pregunta, Uni también pregunta, San Marcos ya no pregunta. Y después tenemos la generación del 27. Fíjate, la generación del 27 se va a dar en esta época de vanguardia. La generación del 27 también es conocida como el vanguardismo español, solamente que es un vanguardismo muy particular, porque ellos asimilan la vanguardia y a la vez rescatan su pasado. Pero San Marcos ya no pregunta eso, por eso que no andamos en ese punto. ¿Ya? Lo que San Marcos pregunta, ¿qué es? San Marcos pregunta medievalismo. ¿Ya? El siglo de oro, fíjate esta parte de acá. Cuando se está dando el siglo de oro en España, esta es España, la segunda línea de tiempo es España. Cuando se está dando el siglo de oro en España, en el resto de Europa, ¿qué sucedía? El Renacimiento y Barroco. Y esto de acá influye en España. Van a haber autores del siglo de oro cuya influencia renacentista y van a haber autores del siglo de oro cuya influencia barroca. ¿Ya? Esto de acá, San Marcos ya no pregunta. San Marcos no pregunta Renacimiento español del siglo de oro. San Marcos sí pregunta barroco. San Marcos no pregunta neoclasicismo español. Aquí está Leandro Fernández Moratín y sobra el sí de las niñas. San Marcos ya no pregunta esto. San Marcos sí pregunta romanticismo. San Marcos no pregunta generación del 98. Ahí se encontraba Miguel de Unamuno y también se encuentra Juan Ramón Jiménez, ¿no? Antonio Machado con Campo de Castilla. Acá está Platero y yo. San Marcos ya no pregunta la generación del 27. Ahí estaba Lorca. Ya San Marcos ya no pregunta. San Marcos nos pide esto. ¿Y qué nos pide? Nos pide saber medievalismo español, el cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid, que es una obra anónima. ¿Sí? Un cantar de gesta anónimo. San Marcos, ¿qué nos pide? Nos pide barroco español. Y aquí tenemos el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Sí que es una obra de Cervantes Saavedra. San Marcos, ¿qué nos pide? San Marcos nos pide el romanticismo. Pero ojo, el romanticismo que nos pide San Marcos es un romanticismo que está por acá. Rimas y leyendas. Profe, ¿por qué lo pone por acá? ¿Por qué no lo pone acá? Lo que pasa es que Rimas y Leyendas apareció publicado en 1871. 71. Cuando estaba muy de moda en Europa, ¿qué cosa? El realismo. Entonces, el romanticismo español, Becker, o sea, en el caso particular de Becker, Becker es un romántico, pero un romántico tardío, ¿ya? Un romántico tardío, porque su obra apareció cuando ya el realismo estaba muy de moda. Ejemplo, Crimen y Castigo, que es una novela realista, apareció en 1866. Rimas y Leyendas, 1871. Fíjate, 1871. O sea, unos 5 años después de que Dostoyevsky publicó Crimen y Castigo. Por eso es que Becker es un romántico tardío. ¿Ya? Si ustedes manejan esto, va a ser más fácil el curso, en serio, va a ser más fácil porque todo esto es un proceso. Y recuerda, cada movimiento literario surge en oposición al anterior. ¿Ya? Mira, mira la línea de tiempo que está arriba. El realismo surge en oposición al sentimentalismo romántico. El romanticismo surge en oposición a la normatividad neoclásica. El neoclasicismo surge en oposición a lo que son los excesos retóricos del barroco. El barroco surge en oposición al entusiasmo renacentista y su idea de belleza armónica. El renacimiento surge en oposición al dogmatismo cristiano medieval. El medievalismo surge en oposición al antropocentrismo clásico. Y el vanguardismo recuerda que odia todo su pasado. El vanguardismo siente un rechazo por toda la tradición, que fue el tema de la semana pasada. ¿Ya? Si ustedes manejan esto va a ser más sencillo. En serio, va a ser más sencillo. ¿Ya? Ah, el Quijote y también me estoy olvidando la vida de sueño. El Quijote es anterior, ¿ya? El Quijote es de 1605, la primera parte, y la segunda parte apareció 10 años después, en 1615. La vida de sueño apareció 20 años después que se publicó el Quijote, en 1635. ¿Ya? ¿Se entendió? No, la salida ya no está, la salida está acá. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ya. Te recomiendo que lo hagas en tu casa, bonito, en una hojita.
¿no? Una hojita, pegas 2 hojas bond, ya, aprovechas todo el espacio, y después aquí con unos post-it, ya, le pones información, ¿no? Le bajas acá información. Por ejemplo, romanticismo. Pones aquí un post-it y pones, ¿no? Surge en contra del neoclasicismo, ansia de libertad, culto al yo, ¿no? Gusto por lo popular. Las características y pones el autor más importante, que es Goethe, ¿no? Y las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Vamos a tratar de usar pizarra, porque es la forma más fácil de poder, ¿no? ¿Sí? De poder aprender el curso. Profe, sonría. Ya. En verdad, es bien fácil esto. Ya. Ahora sí, volvemos al tema de hoy. Vamos a hacer literatura española. O le tomo foto y se lo envío a la visita. ¿Tomo foto? Sí, porque algunos tienen baja resolución a veces. Ya se la envié ya. Ya, ustedes ahora pídesela a la Miss, ¿ya? Toxiquen a la Miss. Ahora, fíjate el cuadro que está acá. ¿Ves el cuadro que está acá en mi PPT? Ya, es lo mismo, solamente que en el cuadro está un poquito más ordenado. Pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Este periodo de acá, de la época medieval, ¿sabes cómo se le va a llamar? Este periodo también recibe como ¿no? el nombre de periodo de formación. Periodo de formación. El siglo de oro se le va a conocer como el periodo de esplendor. Periodo de esplendor. Ya, el neoclasicismo es conocido como el periodo de decadencia. El romanticismo es conocido como el periodo de resurgimiento. La G98 es la crisis de España, el año del desastre nacional. Y la generación del 27 es conocida como la segunda edad de oro española. ¿No? ¿Por qué formación? Porque es la formación del castellano, ¿no? Periodo de formación. Y el Cantar del Mío Cid no es la primera obra en castellano, no cometas ese error, ¿ya? El Cantar del Mío Cid es dentro del grupo de las primeras la más importante. Vamos ahora con el tema del día de hoy. Vamos con la época medieval. Recuerda que la Edad Media se inició en el año 476, ¿ya? Aquí lo pongo. La Edad Media se inicia en el año 476. ¿Qué pasó en ese año? La caída del Imperio Romano de Occidente. Lo que se conoce también como las invasiones bárbaras, ¿no? Invasiones bárbaras. Invasiones bárbaras. ¿Y cuándo termina la Edad Media? La Edad Media finaliza en el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos también como la toma de Constantinopla. ¿Ya? Ahí está en el chat. Ya, características de este periodo medieval. ¿Cuáles fueron las características que ustedes ya manejan, no? Recuerda, hay un marcado teocentrismo. Dios como eje de su mundo, ¿no? Recuerda que en este periodo la lengua culta es el latín, ¿ya? El latín. Pero como te dije, no todos sabían hablar latín. Es por eso que durante el medioevo, durante el medioevo, aparecen las lenguas romances, las famosas lenguas romances.
¿no? Que deriva del latín vulgar. Derivan del latín vulgar, ¿no? Ahí tenemos lenguas como el castellano, el portugués, el francés, el italiano, ¿ya? Algo también interesante es que en la lírica aparecen los trovadores, ¿no? Que componen poesía amorosa. Esta poesía amorosa trovadoresca, ¿ya? Esto va a influir en los italianos, conocidos como el Dolce Stil Nuovo. De ahí se encontraba Dante, ¿no? Dante va a beber de las fuentes, de las influencias de los poetas trovadorescos, donde van a revalorar a la mujer y van a reconceptualizar lo que se entiende por el amor, ¿ya? El amor. Después, en la épica aparecen los juglares, ¿no? Los juglares. ¿Qué son los juglares? Son los poetas de la calle, los poetas populares, que componen y difunden oralmente los cantares de gesta. Los cantares de gesta, que son narraciones que exaltan las hazañas de héroes nacionales. Héroes nacionales. ¿Ya? Y la base filosófica de este periodo, ¿cuál es? La escolástica. ¿Ya? Fíjate el chat, por favor. Ya mira el chat. Mira toda la información que te dieron en el chat. La Edad Media. La Edad Media tenemos el inicio en el siglo V, año 476 del siglo V, hasta el año 1453, siglo XV. Características: teocentrismo, lengua culta latín. Durante el medievo aparecen lenguas romances. En la Nica tenemos trovadores, en la época tenemos juglares y aparecen los cantares de gesta. ¿Ya? Ya, pero ¿qué pasaba en España? La Edad Media española. ¿Qué pasa en España? ¿Cuál es el caso particular de España? Tenemos que entender de que la España medieval no es la España que tú y yo conocemos ahora, obviamente. No, la España de esta época era un conjunto de reinos, ni siquiera se llamaba, no, ni siquiera era España, ¿no? La España de ahora, no estaba unificada. Era un conjunto de reinos que entre ellos tenían ciertas rencillas. Sí, ciertas rencillas, hasta que todo esto termina. ¿A raíz de qué? De una invasión. Así es. Año 711. ¿Qué pasó en el año 711? En el siglo VIII hablamos de la invasión árabe. Los árabes van a cruzar el estrecho de Gibraltar y van a empezar a tomar posesión uno tras otro. Cachetada a todos. Sí. Los árabes van a tomar posesión de la península ibérica. La invasión árabe. Invasión árabe a la península ibérica. Y los árabes van a llamar a ese territorio, lo van a llamar Al-Andalus, así lo llaman. ¿Ya? Y es el inicio de la reconquista española. Eso marcó el inicio de la reconquista española. Sí, lo que pasa es que no toda la península fue invadida, ¿ya? No toda la península, sino que buena parte de la península no sucumbió ante el avance de los árabes. La parte que no fue invadida fue la parte norte, que es el reino de Asturias. Sí, y los árabes tenían todita la intención de tomar toda Europa, solamente que un francés les hizo el pare, ¿no? ¿Quién fue este francés que allí en los Pirineos les hizo el pare? ¿Se acuerdan? Así es, muy bien, Carlitos Martel, ¿no? Carlitos Martel en la famosa batalla de Poitiers, ¿no? En la batalla de Poitiers detuvo el avance de los árabes. Imagínense si los árabes hubieran ganado esa batalla. Otra sería la historia de Europa, ¿ya? Así es. La reconquista española es el contexto de la época medieval. La reconquista española es la lucha de los cristianos españoles en contra de los árabes musulmanes para poder lograr recuperar su territorio. ¿Ya?
Fíjate el chat, ¿ya? El chat nos va a ayudar bastante. Sí. Ahora también lo que estoy haciendo es escribir bastante en el chat. Y te doy un montón de información. Y aquí nos ayuda Art. Y recuerda que el sistema económico de la época medieval es el feudalismo. Así que España también vive bajo el régimen feudal en la época medieval. ¿No? Y mira, este es un castillo en España. Ya, esta fotografía es del año 2013, cuando yo me fui de viaje a Europa y pasé por España. Este es el castillo de Loarre, que queda allá en la ciudad de Huelva. Sí, lo tomé justo no me acuerdo cómo se llama la colina, en la cual pude tomar esta fotografía. ¡Mentira! Esta es imagen de internet, la saqué de Google, ¿ya? No me estarás creyendo, ¿no? No, y yo caí en esos engaños, así cae, pues, ¿ya? No, esta es una, pero sí es España, es España. ¿Sabes cómo se llama este castillo? Este castillo se llama el Castillo de Loarre, ¿ya? El castillo de Loarre que queda en Huelva, ¿ya? Me engañó como ella. Y aquí nos ayuda en la lectura, ¿no? Nos ayuda Angeli Tejada. Angeli, por favor, ilumínanos. Profesor, ¿me escucha? ¿Cómo estás, Angeli? Buenas tardes. Buenas tardes. Contexto histórico. Son tiempos donde se vive bajo el feudalismo. Los señores feudales controlaban las tierras, feudos, que eran cultivadas por sus siervos. Ocurrieron grandes cambios en el territorio español. Los moros, sus grandes enemigos, les causan serias dificultades. Finalmente, los musulmanes controlaron casi toda la península ibérica por su dominio de zonas estratégicas. España se dividió, quedando el norte como zona cristiana, en tanto el centro y sur pertenecía a los árabes. La reconquista culmina con la expulsión de los moros. Gracias. ¿Ya? Algo interesante que nos compañera es que van a haber grandes cambios en el territorio español, ¿ya? La península ibérica. Los árabes son, también se le puede llamar moros o también se le puede llamar musulmanes, ¿ya? Porque recuerda que los árabes, no, ellos van a tener como religión el Islam, y su libro sagrado es el Corán, y su profeta mayor es Alá, Mahoma, y su Dios es Alá, ¿sí? Ya, a los árabes también se le podría llamar como moros o también llamados musulmanes. Ya se utiliza más que todos esos sinónimos. Ya, y algo interesante es que cuando el castellano se formó en plena invasión árabe, porque los árabes, ¿sabes hasta cuándo se van a quedar? La invasión árabe fue en el año 711 y los árabes se van a quedar hasta el año de 1492, o sea, más de 700 años. 700 años, imagínate, ¿no? 10, no 20, no 30, 700 años de convivencia forzada. Y esa lucha y esas tensiones que va a haber entre los españoles y los árabes que han tomado su territorio, esa lucha se va a llamar la Reconquista Española. Y en ese contexto de la Reconquista Española, esa lucha para poder recuperar su territorio, en ese contexto se compone el Cantar del Mío Cid. Profe. O sea, me está diciendo que el Cantar del Mío Cid, que es una de las primeras obras que se compuso en castellano, se va a componer en plena época de la invasión árabe. Sí, los árabes invaden la península ibérica en el siglo VIII. Y lo más antiguo que tenemos en castellano es del siglo X. Profe, ¿me está diciendo que el castellano se formó en plena invasión árabe, profe? Sí. Profe, ¿eso quiere decir que el castellano va a tener influencia de la lengua árabe? ¡Claro! Lo que tu profe de lenguaje está explicado lo que son los extranjerismos. En este caso específico es el arabismo. Palabras como, ¿no? Como aquellas que empiezan con algarabía, alhaja, almohada, álgebra, ojalá, ¿no? Sí. Ojalá. Sí, los arabismos. Y quiero que veas este mapita. ¿Ven este mapa? Ya, aquí está la península ibérica. Ya, esta es la península ibérica, los países que ahora actualmente que son Portugal, España, ¿no? Y más allá Francia, cruzando los Pirineos. Ya, fíjate que los árabes van a invadir y lo van a llamar a esta zona la zona de Al-Andalus y van a formar un califato. Creo que es el califato Meya, si es que no me equivoco. Ya. Los árabes, recuerda que el estrecho de Gibraltar está por acá y van a empezar así a tomar posesión. Fíjate el avance de los árabes, ¿no? Esto fue en el siglo VIII. La zona que no es invadida es la parte norte, la que está amarillo.
Esa zona es la zona de Asturias, ¿ya? Lo bueno es que Carlos Martel les hizo el pare, ¿no? Y evitó que los árabes estuvieran tomando Europa. Ya, ahora quiero que veas el costadito. Ya la zona de verde se ha reducido. ¿Qué siglo es este? El siglo X. En el siglo X ya la zona verde no está bajando y se está ordenando los reinos españoles del norte. Ahora quiero que veas al costadito, perdón, el tercer mapita que está bajito. El siglo XII. Aquí ya la zona de verde, que era la invasión árabe, no, ya se ha reducido a un poco más de la mitad. Y podemos observar nosotros acá algo interesantísimo que quiero resaltar. Aquí se compuso el Cantar del Miocid. Profe, o sea, me está diciendo que el Cantar del Miocid se compuso en plena época de la invasión árabe. Sí, se cree que el Cantar del Miocid data del año de 1110 y que va a tener su refundición definitiva en el año de 1140. Profe, ¿cómo que refundición? Refundir quiere decir que no le agregas escenas, pasajes a un texto. Le agregas cosas, le quitas cosas, ¿no? Ya, ese acto de agregar y quitar cosas se llama refundición. Y el Cantar del Miocid va a sufrir refundiciones. Y la refundición definitiva fue en el año de 1140. Profe, ¿cómo que agregar? Lo que pasa es que fue creado por juglares. Y los juglares van a componer estas historias de manera oral. O sea, yo escucho la historia, no me la memorizo y me voy a otro lugar y la cuento a mi manera. No, así pasó con el Cantar del Miocid. Así que esta historia va a ir como tu ex. ¿Cómo, profe? De boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Ya, sí. Y aquí se compuso. Algo interesante que quiero que se den cuenta, es que si ustedes recuerdan el Cantar del Miocid, el Cantar del Miocid nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que fue expulsado de Castilla. Mira, acá está Castilla, y fue expulsado. Si fue expulsado, ¿a dónde fue expulsado? A tierra no cristiana. O sea, el rey le quitó su protección y rompió el vínculo de vasallaje, porque recuerda que en la época medieval, y en la época medieval, durante el feudalismo, se hacía el famoso vínculo de vasallaje. Y si yo como rey rompo el vínculo de vasallaje, quiere decir que tú ya no eres mi siervo. No me interesa lo que pase contigo, ya no vas a tener mi protección. Y el Cid fue expulsado, y era lo peor que te podían hacer, porque era una deshonra. Y en la época medieval, la honra era lo que más se buscaba para que tu nombre se perenice y tu familia tuviera reconocimiento. ¿Ya? Sí, el nombre, la honra, la fama. Y el Cid fue expulsado, fue bochornoso para él. Y el Cid, cuando fue expulsado, ¿qué crees que hizo? Peleó contra los árabes en su tierra y recuperó grandes ciudades, ¿no? Y se va a sentar aquí en Valencia. Profesor, o sea, ¿quiere usted decirme, profe, de que el Cid se me echó contra los árabes sin la protección de su rey, con un poco más de 100 soldados? Sí, así es. Y se los mechó. Y recuperó ciudades como Alcócer, Sevilla, Castejón, Barcelona, y la más importante de todas, Valencia. Por eso que su historia es digna de narrar. Es genial lo que hace el Cantar del Miocid, ¿ya? Lo que hace Rodrigo Díaz de Vivar. Es digno de un canto. Ahora quiero que hayas acostado. Tenemos ya la zona de verde que se ha reducido. No, siglo XIV, la zona de verdes, ¿no? Ya ha reducido bastante, considerablemente. ¿Y cuándo ya se logra la expulsión definitiva de los árabes? La expulsión definitiva es en el año de 1492. Y ese año es muy importante para España, porque ese año marca el inicio del siglo de oro. Ya, el siglo de oro. Ya, necesito que conozcas el contexto, ya, porque el Cantar del Miocid se ubica allí. Ahora mira esta línea de tiempo. O sea, la parte de acá, de lo que dice medievalismo español, le haces un clip y ¡plum! Se amplía acá. Ya. Y si queremos rastrear lo más antiguo en castellano, ¿cuál es? Las glosas, que data del siglo X. Esto es lo más antiguo que sabemos de castellano, las glosas. Ya, las glosas. Pero las glosas no es literatura, son anotaciones, que te voy a explicar en un momento, ¿ya? Después tenemos las jarchas, que se va a dar en el siglo XI. Y más adelante tenemos el Cantar del Miocid. Profe, o sea, ¿me quiere decir de que el Cantar del Miocid no es la primera obra en castellano? No es la primera obra en castellano. No cometas ese error, ¿ya? Lo que sí se puede decir es que dentro de las primeras es la mejor. Es la mejor. Así es, por eso que en el libro de la Pre ponen ese monumento de la épica castellana, el Cantar del Miocid. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya aquí, hay una cosita, no le corto. Quiero corregir.
Desarrollo de la literatura medieval española, ¿ya? Desarrollo. Recuerda que lo más antiguo que tenemos nosotros que conocemos en castellano data del siglo X. ¿Y qué es lo más antiguo? Las glosas. ¿Qué son las glosas? Las glosas son anotaciones que se hacían al margen de un texto, porque recuerda que en la época medieval no, los textos se componían en latín. Todo era latín. Así es, todo texto que se respetaba se componía en latín. Ya, latín. Documento administrativo, documento eclesiástico, documento religioso, documento filosófico, documento literario, todo era latín. Pero no todos sabían hablar latín. Por eso es que al costadito del documento, no tú le decías, hey tío, pues puedes hacerme un favor, pues dime qué pasa. Lo que pasa es que yo no manejo muy bien el latín y te veo que tú eres muy diestro. ¿Tú crees que podrías hacer un pequeño resumen de ese documento? Joder, pero ¿dónde quieres que lo haga? Al costadito nada más, porque no se me pierda la anotación. Joder, pero no hay problema, tío, pues eres un gilipollas. ¿Cómo no vas a saber latín? Si esa es la lengua, en la época medieval en la cual estamos viviendo, es la época más flipante, es la lengua más flipante de todas. ¿Ya? Sí, y sucede de que al costadito del documento escribían, y mira, acá está. Mira esta parte de acá. Esta es una glosa. Esto de acá. ¿Ya? Esa es una glosa. ¿Sí? Eso es la glosa. La glosa es una notación nada más. Y eso es castellano del siglo X. Hace más de 1000 años. Nuestro idioma tiene más de 1000 años de antigüedad. ¿Sí? El castellano, que nosotros hemos heredado de España. ¿Ya? Pero esto no es literatura. Es simplemente una anotación nada más. ¿Ya? A pesar de que es la primera, es simplemente una anotación. Y las glosas más antiguas que tenemos se han encontrado en Silos y en Milán. Por eso que se le llama glosas silenses y glosas emilanenses, ¿ya? Lo que sí es literatura es del siglo XI. Esto de acá es la primera manifestación literaria que conocemos. ¿Cuál es esta? Las jarchas. ¿Qué son las jarchas? Las jarchas son pequeños poemitas que se hacían al final de un poema mayor llamado moaxaja. Las moaxajas eran compuestas por mozárabes. ¿Qué es un mozárabe? Lo que pasa es que como la península ibérica fue invadida por los árabes, van a haber muchos españoles que le va a llamar la atención la religión y las costumbres árabes. Es como el peruano que tiene su enamorada, que es una chama, ¿no? Y empieza a comer, ¿no? Todos los días la comida venezolana. Y le gusta tanto que ya se vuelve un perusolano, ¿ya? Sí. Lo mismo pasaba en España. Los españoles van a adoptar costumbres árabes y a ese español de costumbres árabes se le va a llamar mozárabe. Así es. Si mi chama me hace no contento, me hago como mi arepa, mi batallón. Ah, no, pabellón le dicen, ¿no? ¿Cómo se llama ese plato? Pabellón, batallón, pabellón, ¿no? Sí. Oye, la vez pasada comí, pabellón se llama, ¿no? Ya, la vez pasada comí la hamburguesa venezolana. Qué rica que es la hamburguesa venezolana. Le ponen, aparte del pollo deshilachado, le ponen una ensalada y le ponen queso rallado. Dos tipos de queso le ponen. Qué rico, ¿ah? En serio. Sí. Me gusta mucho la hamburguesa venezolana. Sí. Y yo te llevo, Dayana. No, ya, ya. También, también, Sherin. Vamos todos. Ya. Y ya, le contaba. Ya, tú también, Drake. También, apúrate. Ya, Kierita, también tú. Ya, Dylan también. No, Dylan cocina. Ya, como te decía, las jarchas fueron compuestos por mozárabes. Por eso que también se le llama jarchas mozárabes. Ya, jarchas mozárabes. Las jarchas están al final de un poema llamado Moaxaja. Ya, Moaxaja. Y quiero que leas conmigo una jarcha para que te des cuenta cómo era el castellano del siglo XI, de hace 1000 años. ¿Ya? El castellano del siglo XI. Aquí hay una jarcha. ¿Ya? Esta es una jarcha. Fíjate que es chiquita, tiene 4 líneas. Ya, pero como es castellano antiguo, ya quiero que te des cuenta, acá está bajito la adaptación. Ya voy a leerlo y después leo el castellano pero moderno, o sea, como adaptado a nuestra época. Jarcha mozárabe. Tanto amare. Habib, tan amare. Enfermaron olios nidios e dole tan mal. Adaptación.
Tanto amar, tanto amar. Amado, tanto amar. Enfermaron mis ojos brillantes y duelen. Tiene un tono amoroso, ¿no? Ya, otra jarcha. Vaise meu corazón de mí. Ya rap, si me tornaran tan mal meu dolip y habib, no, enfermo yep, cuap sanará. Adaptación. Mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está, ¿cuándo sanará? Ya, algo que quiero que ustedes se den cuenta es que aquí podemos percibir cierta voz femenina, ¿no? Cierta voz femenina. ¿Por qué? Acá dice amado, acá dice por el amado. No, es una voz femenina que sufre, ¿no? Por su pareja. Por eso que algunos teóricos dicen que Castellana nació con un toque femenino y ahí su belleza. Sí, Cheryl, un árabe, que te diga Habibi. ¿Ya? Y esto, ya, quiero que ustedes mismos teoricen que la Jarcha es un poemita breve, no amoroso, que va a ser una de las muestras más antiguas en castellano, ¿ya? Es un castellano del siglo XI. Pero si te das cuenta, no son grandes construcciones, no son grandes manifestaciones literarias. Lo que supera las jarchas es lo que se va a dar en el siglo XII. ¿Qué pasó en el siglo XII? Van a aparecer juglares. ¿Quiénes son los juglares? Los juglares son los poetas de la calle. O sea, esto es un juglar. Un juglar es un poeta de la calle que va a ir de plaza en plaza, de mercado en mercado, contando historias. Porque recuerda que la época medieval es una época muy difícil. En serio, la época medieval es una época muy complicadísima. Porque habían enfermedades, hambrunas, invasiones, guerras, saqueos, guerras por la fe y un montón de cosas. ¿Ah? Por eso que el promedio de vida era 40, 50 años a lo mucho de edad media. Y tú tenías que ingeniártelas para poder sobrevivir. Una gripe, una diarrea acababa contigo, en serio, no había medicina, ¿no? La superstición, aparte la Santa Inquisición y muchas cosas más. Por eso es que aparecen unas personas que crean su trabajo, que son los juglares. Los juglares van a contar historias, simplemente cuentan historias. Y ellos, que no tienen mayor educación porque son del pueblo, ellos van a ir de plaza en plaza, de lugar en lugar, contando historias, porque es lo mejor que saben hacer. Pero no van a hablar sobre ellos, sino van a hablar sobre alguien cuya historia es digna de ser escuchada. ¿Sobre quién? Sobre un héroe. Los juglares narran las hazañas de héroes. Héroes que dan su vida por su rey y por su reino. ¿A qué se llama héroe no, en la época medieval? ¿Qué es un héroe? Un héroe en la época medieval es aquel que tenga todos los valores ¿no? de su época. ¿Qué valores, profesor? Recuerda que es la época del feudalismo. Y si es la época del feudalismo, entonces hablamos de un vasallo muy leal. Un vasallo muy leal. Un cristiano ejemplar. ¿No? Un padre honorable. Un esposo respetable. ¿No? Este es el héroe, el héroe. No como es el caso de Rodrigo Díaz de Ibar. ¿Por qué crees que Rodrigo Díaz de Ibar, cada vez que obtenía ¿no? una victoria, le mandaba regalos a su rey? ¿Por qué? ¿Simplemente porque quería ganar su cariñito? No, porque según la ley no, según el vínculo de vasallaje, no nos dice que a tu señor feudal tenías que darle un porcentaje de tus victorias en guerra. Claro, un porcentaje era para tu señor feudal. Así que para el Cid, a pesar de que su rey lo ha expulsado y ha roto el vínculo de vasallaje, el Cid sigue siendo muy leal y para él el vínculo de vasallaje estaba intacto. Profesor, ¿usted me está diciendo de que los cantares de gesta van a hablar de las relaciones vasalláticas de la época medieval? Así es, mi querido Tilín. Sí, relaciones vasalláticas donde los héroes van a representar un símbolo de una sociedad y van a ser no y van a formar identidad y es por eso que los cantares de gesta se podría decir que son narraciones nacionalistas. Ah, el nacionalismo, profe, se empieza a formar desde la época medieval porque un héroe va a representar lo mejor de un pueblo y termina siendo de esa manera un anclaje a su identidad. Así es, ¿ya? Los juglares recuerdan que no tenían mayor educación. Por eso es que ellos van a desarrollar una métrica irregular. ¿Qué significa métrica? La métrica es la medida de un verso. ¿Qué es un verso? Un verso es una línea de un poema. Sí, cada vez que yo leo un poema, cada línea es un verso. ¿Ya? Y la rima que presenta es una rima asonante. ¿Ya? En el siguiente siglo, en el siglo XIII, tenemos el Mester de Clerecía. Profe,
¿Cómo que clerecía? Porque aquí se habla del clero. Si ya tenemos a la gente del pueblo contando historias, ahora la iglesia, porque recuerda que en la época medieval y hay un fuerte teocentrismo, la iglesia no se queda atrás y empieza a componer obras. Obras, obviamente, de contenido religioso. El Mestre de Clerecía se caracteriza porque habla de que de una temática religiosa que busca más que todo una reflexión moral. Fíjate los temas, religioso, moral, y como son personas que saben leer y escribir, su métrica, o sea, la medida de sus versos, es más cuidada, es regular. Y la rima es consonante. Ya, mejor, te ayudo. ¿Qué es la rima? La rima es la musicalidad final de cada verso, ¿no? O también se puede decir, es la repetición sonora. Repetición sonora. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? Es la repetición sonora al final de cada verso. Esa es la rima de cada verso. Y tenemos, lo más importante es, tenemos dos tipos de rimas, que son no son los únicos, ¿eh? Hay más. Tipos de rima. ¿Cuáles son los tipos de rima? Tenemos la rima consonante y tenemos la rima asonante. La consonante es la más cuidada, por eso que se llama también rima perfecta. Consonante o perfecta. Y la asonante es conocida también como imperfecta, porque es la menos cuidada. ¿Por qué se llama rima consonante? Como su nombre lo dice, ¿no? Es la repetición sonora, ¿no? De consonantes, rima consonante, consonantes y vocales al final de cada verso. ¿Y qué es la rima asonante? Es la repetición sonora de solo vocales al final de cada verso. ¿Ya? Fíjate el chat. Profe, ejemplo. Ya, ejemplo. Quiero que veas acá. Acá te das cuenta que en el Mestre de Clerecía tenemos la cuadernavía. Mira, acá dice cuadernavía. Ya. Vamos a analizar una cuadernavía. Ya, esta es una cuadernavía. Por eso yo pensé que una cuadernavía era un cuaderno. No, no, no. Cuadernavía es el nombre de un tipo de estrofa. Ya, es una estrofa muy especial. Ya, quiero que leas el poema. Ah, una cosita. Aquí hay unas rayitas. ¿Ves estas rayitas que están acá? Esta rayita que está acá. Ya, esta rayita, ¿sabes cómo se llama? A esta rayita se le llama cesura. Así se le llama, cesura. ¿Ya? Cesura. Que es una pausa, es como una coma larga. Ya, cesura. Así que voy a leer, ya voy a leer este poema que específicamente tiene el nombre de Cuadernavía. Ya dice, amigos y vasallos de Dios omnipotente. No, perdón. Amigos y vasallos de Dios omnipotente. Si escucharme quisierais, de grado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente. Al cabo lo veáis tal verdaderamente. ¿Ya? Fíjate esto. Ya. Primero, ¿cuántas líneas tiene este poemita? ¿Cuántas líneas? Tiene 4 líneas. Ya, 4 líneas. Ya, lo que tú has contado es verso. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. ¿Ya? Recuerda, cada línea es un verso. Por eso que en la teoría nos dice de que el verso es la mínima medida de un poema. ¿Ya? Ahora quiero que me digas, Salón, ¿hay rima o no hay rima? Quiero que veas la última palabra de cada verso. ¿Hay rima o no hay rima? Sí hay rima. No, date cuenta que aquí las últimas palabras son omnipotente, atentamente, excelente y verdaderamente. ¿Qué es lo que rima? Rima ente, 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 ente. ¿Ya? Sí, ente, Dylan, ente. Ya, entonces, Salón, ayúdame. ¿Qué tipo de rima es? ¿Es rima consonante o es rima asco? ¿Es consonante o asonante?
Profesor, lo que rima es una ente. La N, la T y la E se repite. Profesor, se repiten vocales y consonantes, la vocal E y las consonantes N y T. Ya. Cuando se repiten vocales y consonantes, ¿cómo se va a llamar eso? Rima consonante, que es una rima más cuidada. Por eso que se llama rima perfecta. Profesor, ¿y la diferencia entre rima, entre verso y prosa? Ya, lo que estás viendo acá es verso. Prosa es tu cuaderno. Tú escribes en prosa, o sea, tú escribes de manera corrida, donde no hay métrica, no hay rima, no hay musicalidad. ¿Sí? Prosa. Nosotros escribimos en prosa sin proponerlo. Para escribir en verso, uno se esfuerza un poco más. ¿Ya? Ya, aquí vemos nosotros entonces qué es rima consonante. Ponemos acá rima consonante, ¿sí? Ya, no te preocupes, Mica. Ya, esto es rima consonante. Ponemos acá rima consonante. Ya, rima consonante. Ya, rima consonante. Consonante o también llamada perfecta. Salón, aquí encontramos una rima o varios tipos de rima. Esta es solo una, ¿no? Ente, ente, ente. Salón, prefijo de uno. Prefijo de uno. Mono. ¿Ya sabes cómo se llama esto? Se llama rima consonante de tipo monorrima. Rima consonante de tipo monorrima. ¿Sí? Ya. Ahora quiero que te des cuenta que cada línea, o sea, cada verso, tiene una medida especial. Tiene una medida especial. Profe, ¿y cómo me doy cuenta de esas de medida? Porque voy a contar sus sílabas. Ya, fíjate el primer verso. Dice, amigos y vasallos de Dios omnipotente. Ya, ¿cuántas sílabas? A, mi, gos, y, vasallos de Dios omnipotente. Salón, ¿cuántas sílabas hay en este verso? Cuenta las sílabas. Lo que estoy haciendo es métrica. Estoy midiendo el verso. Amigos y vasallos de Dios omnipotente. ¿Cuánto hay? 14. Muy bien. Y aquí lo que hemos encontrado es el verso de 14 sílabas. 14 SM. ¿Qué significa SM? Sílabas métricas. Y este verso, ¿sabes cómo se llama? Se llama el verso de 14, tetra. Tetra es 4. Tetra. Deca. Deca es 10. Tetra, deca, sílabo. Así es, Fabricio, o también llamado el famoso verso alejandrino. Este es el famoso verso alejandrino. Sí, el verso de 14 se le llama tetradecasílabo, pero normalmente se le conoce como verso alejandrino. ¿Y adivina qué? El verso de abajo tiene 14. ¿Y adivina qué? El verso 3 también tiene 14. Así que adivina qué? El 4 también tiene 14. Salón, si es la misma medida del verso, ¿es regular o irregular? Así es, Miquita. Muy bien. Es una métrica regular. Así es, Dylan. Muy bien, Cheryl. Ya, es regular. ¿Ya? Y algo más. Quiero que te des cuenta que el color que he usado para resaltar es un color amarillo. Pero si yo no quiero poner color amarillo y pongo letra, ¿qué tal le pongo la primera letra del abecedario? Le pongo la A. Ente, fíjate, ente, le pongo A. Ah, mire, como es ente, 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 le repito la letra A. Así es que, mira, esto es rima consonante de tipo monorrima de forma A, 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 A. Rima consonante de tipo monorrima, ¿no? De tipo A. Le he puesto la A simplemente porque es la primera letra del abecedario, ¿ya? ¿Y por qué he puesto la A? Porque la rima es monorrima, ¿no? A. ¿Sí? Y esto, Salón, es una cuadernavía. O sea, para que un poema sea considerado cuadernavía, uno, tiene que tener 4 versos. Otro, tiene que ser la rima regular, perdón, la rima consonante, de tipo monorrima y el tamaño del verso es alejandrino. Si tu poema cumple con ese requisito, se le puede llamar cuadernavía. ¿Ya? Y ahí está, mira, cuadernavía. Ahora, ¿me entendiste esto de rima consonante, rimas asonante? Necesito que lo sepas porque cuando hablemos de el cantar del mío Cid, ¿no? El mío Cid tiene una rima asonantada. ¿Sí? Ya. Fácil, ¿no? Fácil. Si esto tuviera nombre, se llamaría como tu ex. Fácil.
Tenemos más representantes, ¿no? ¿Qué autores tenemos? Tenemos, por ejemplo, ¿no? A Gonzalo de Berceo, ¿no? Tenemos al infante Juan Manuel, tenemos al arcipreste de Ita Juan Ruiz, ¿no? Tenemos, ¿no? A Jorge Manrique. Jorge Manrique es un caso muy especial. ¿Quién era Jorge Manrique? Jorge Manrique era un poeta menor de la época medieval. Él hacía poemas amorosos, satíricos, no religiosos, muy típico de su época. Ya era un poeta más, hasta que su viejito se murió. Cuando su papá murió, a él le afectó bastante. Su papá, ¿no? Era un hombre muy importante que él consideraba que no tenía los homenajes suficientes. Sí. Su papá murió, su papá era tan importante para él que él consideraba que su papá era como el segundo Cid. En serio. Lamentablemente su papá no murió en batalla, su papá murió por una enfermedad que le deformó la cara, ¿no? Y él, lo que hacía él en sus ratos libres era escribir sobre su padre. Y no solamente hablaba de su padre, sino hablaba también de que la vida es efímera, que nuestra vida es pasajera y vamos a encontrar el verdadero descansar cuando muramos. Es por eso que él decía, nuestras vidas son los ríos que van a dar a mar, que es el morir. Sí, y él escribía estos poemitas, ¿ah? Y en eso él es, porque, él también era soldado como su padre. Y un día que está intentando tomar el castillo de García Muñoz, ¡pum!, le cae un pirón en la cabeza y se murió a los 36 años. Él murió joven a los 36 años, no producto de la guerra. Y cuando muere y termina la guerra, empiezan a arreglar su cuerpo para enterrarlo. Y cuando se ponen a arreglar su cuerpo, van a encontrar que debajo de su ropa habían poemitas. Y se ponen a leer los poemas. Y dicen, joder, tío, pues mira estos versos. Oye, ¿qué estás hablando, tío? Ni que fuera tanto. Pues acércate, mira. Pues, siempre no, gilipollas. Joder, pues tiene muchísima razón. Pues estos versos son flipantes. Pues date cuenta que se están de mola. Oye, joder, pues tiene muchísima razón. Fíjate lo que está haciendo. Pues estoy utilizando versos octosílabos con la presencia también de tetrasílabos y estoy utilizando lo que es la rima consonante. Joder, tío, pues date cuenta que esta es una copla, pero no es cualquier copla. Es la copla de pie quebrado. Oye, ¿y de qué está hablando? Pues date cuenta que habla de su padre. Y habla también del paso, ¿no? Del paso tranquilo de la vida, de que la vida, de las cosas, no, los bienes materiales no son para nada. Y cuando uno muere simplemente se queda, no, todas las cosas se quedan aquí en este mundo. Habla de los bienes caducos. Joder, tío, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que publicarlo. Pero ¿cómo lo llamamos? No lo sé. ¿Qué tal si lo llamamos Las flipantes historias del papá de Jorge Manrique? Oye, no seas gilipollas, ¿cómo vas a llamarlo así? Entonces, ¿qué tal si lo llamamos Coplas a la muerte de su padre? Queda, porque son coplas y habla de su papá. Pues está de mola. Coplas a la muerte de su padre. Y así lo llamaron. En esa época los españoles sí sabían poner títulos, ¿ya? Sí, coplas a la muerte de su padre. Es una oda, en algunos casos sí, pero mayormente, Marcos, el poemita es una elegía. Por eso que Jorge Manrique es conocido como el más grande elegíaco español, porque tiene un tono triste y melancólico en la mayoría de todos sus poemas. Jorge Manrique es el más grande elegíaco español, ¿sí? Y su obra se llama Coplas a la muerte de su padre. Ya, el día de hoy vamos a hablar de los cantares de gesta y vamos a detenernos en el cantar del mío. Sí, yo ya expliqué más o menos qué es un cantar de gesta. Aquí nos ayuda en la lectura. Dylan, por favor, lee esta parte. Dylan, no se te escucha, Dylan. Se ve que está activado el audio, pero no se escucha. No se escucha, Dylan. Se ve que está activado. A ver, ponlo en arroz. No, no se escucha, Dylan. Ya para la siguiente. Ya, ya entonces acá nos ayuda en la lectura. Cheryl Santa. Ya, ¿Cómo pero no está, es Cheryl? Santa María, ¿Ah? sino que lo corto. Es Santa ¿Cómo? María. Mi apellido es Santa María, sino que lo Pero corto. dice Santa, pues. Ah, ya, bueno, ya. No, Ya tú eres Santa Cheryl. No, Santita. no. Monjita. Santa María, profe. No, todavía dice, cualquiera dice sí, por eso confirmo. Ah, bueno, no, sí, eso también, eso sí.
A ver, Cheryl, acompáñanos acá. Ya, bueno, sí, a ver. La épica es un subgénero narrativo compuesto en verso y en lengua romance, cuyos orígenes datan del primer tercio del siglo XI. Las narraciones épicas están protagonizadas por héroes que representan, por sus valores, a toda una sociedad. Suelen centrarse en acontecimientos relevantes dentro de la historia de un pueblo, por lo que esos héroes terminan por ser considerados símbolos para los mismos. Es frecuente, además, que el argumento de estas historias gira alrededor de algún problema del protagonista con el valor social de la honra, que constituía la base de todo el sistema ético-político de las relaciones vasalláticas en la Edad Media. La épica castellana toma sus temas, fundamentalmente, de dos acontecimientos históricos: la invasión árabe de la península y los primeros focos de resistencia cristiana, siglo VIII, los inicios de la independencia de Castilla, siglo X. Gracias, Santita. Ya, pero usted normal, ya me confirmo. Ya. Algo interesante que hizo compañera Cheryl es que no, recuerda, relaciones vasalláticas, es la época medieval, no justo lo que te comentaba, ¿no? Cuando el Cid expulsa, cuando el rey Alfonso VI de Castilla expulsa al Cid, está rompiendo ese vínculo vasallático. Y lo que hace el Cid es buscar restituir ese vínculo. Y y muestra una gran lealtad y un espíritu de sumisión, acatando la ley, la relación vasallática, enviándole obsequios, aunque no eran obsequios, eran porcentajes de sus ganancias a su majestad. ¿Ya? Sí, esto es interesante. Que San Marco ya preguntó ya. Y el cantar de gesta más importante, el que nos interesa a nosotros, es el cantar del Miocid. Todo cantar de gesta, sin excepción, es anónimo. No hay ningún cantar de gesta, no se conoce ningún cantar de gesta que tenga una autoría anónima. Perdón, que tenga una autoría conocida. ¿Ya? Una autoría conocida. Todos son anónimos, ¿ya? Anónimos. Y a diferencia de lo demás cantar de gesta, el cantar del Miocid, ¿no? El cantar del Miocid es el cantar de gesta más realista que hay. En serio. Dentro de lo demás cantar de gesta, si hacemos una comparación, ¿no? Lo demás son bien fantásticos, en serio. Por ejemplo, el cantar de Roldán. El cantar de Roldán, que es un cantar de gesta francés, nos habla de que Roldán tenía una enorme espada llamada Durindana. Su espada era tan larga que cuando no levantaba la espada mataba 50, y así, ¡pum!, mataba por montones, ¿ah? Y cuando Roldán está muy mal herido, sí, a pesar de que tenía su espada Durindana, lamentablemente la diferencia numérica era abismal. Bueno, Roldán está muy mal herido y está a punto de morir. Roldán tira su espada sobre una montaña para que la espada se rompa. Pero adivina qué, la montaña se rompe. Sí, en vez de que se rompa la espada, se rompe la montaña. Y así se forma el famoso Paso de Roldán. Y si no me crees, búscalo en Google. Vas a poner en internet, ya, Paso de Roldán, Francia. Paso de Roldán. Así. Ya, pon Paso de Roldán. Y vas a poner imágenes y lo compartes en el chat. A ver, ¿quién comparte la imagen? Paso de Roldán. A ver, ¿quién lo comparte en el chat? Saben compartir imágenes, ¿no? En el chat. Ahí está Dylan. No, ese no es Dylan. No. Ahí está Ximena, yo lo comparto. Ya. Ahí está Ximenita, Angeli también, Cheryl también. Ahí está, mira, ponle clip, es el paso de Roldán. ¿No? Recuerda que un paso no es el espacio entre cerros. Están enseñando geografía eso, ¿no? Sí, ahí está, siempre atenta. Muy bien. Sí. Y gracias, Ximenita. Siempre tan linda. Ahí está, ese sí, Dylan. ¿No? Dale clip y ahí está, ahí podemos ver el paso de Roldán. En cambio, cantar el mío Cid, a diferencia de otros cantares de gesta, es el más realista. Sí tiene poquísimos hechos fantásticos. Ya, uno de esos pocos hechos fantásticos es la escena de León, cuando el Cid coge el león de la melena y lo mete a su jaula. Y otro hecho fantástico es cuando se le aparece en sus sueños el arcángel San Gabriel y le dice, cabalga, Cid, cabalga, como un presagio de que todo va a salir bien. ¿Ya?
Bueno, hablemos del cantar del Mio Cid. El cantar del Mio Cid es un cantar de gesta que oralmente, ya se difundió en el siglo XII. Recuerda, los jugulares. Hasta que pasaron 100 años más o menos, ahí está, ya. Dayana, ya fue ya. No, mentira, gracias Dayana. Ya, pero cierra, pues, cierra. Deja de estar buscando imágenes. Ya, cierra. Cierra el Google. No abras esa pestaña, no abras Facebook, no abras Instagram. No le respondas. No veas la foto, no veas el estado de tu ex. No. Ay, te he dicho, Cheryl, no le respondas. Y sigues viendo sus estados. Pasa. Y con otro número todavía, porque te tiene bloqueada. Sí, Diego, por favor, no entres a Anime Flip. Ya, no entres. No entres a esa categoría hentai. No, Diego, por favor. Sí, es tu manga online. No, tampoco. Bueno, estos mis consumidores ya voy. Ya. El cantar del Miocid. Ya, el cantar del Miocid. El cantar del Miocid es un cantar de gesta que inicialmente se difundió de manera oral. Exactamente no sabemos quién es el autor, por tanto esta obra es una obra anónima. Hasta que pasaron 100 años. Cuando pasaron 100 años, lo escuchó el monje Perabat. Y Perabat dijo, joder, tío, pues esta historia está flipante, pues no vamos a dejarla que se pierda, ¿no? Entre persona y persona, pues vamos a copiarla, ¿no? Y Perabat la transcribió. Ya, él transcribió. Esa es la copia más antigua que tenemos, ¿ya? Y cuando este cantar de gestas se encontró, le faltaban 3 hojas. Le faltaban 3 hojas, sí. Aquí tenemos una fotografía. Esta es una fotografía que tomé cuando me fui a España en el año 2017. Sí, esta es mi visita a la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Donde en un cuarto muy temperado se encuentra el manuscrito del Cantar del Mío Cid. No, no me fui, mentira. Es mentira, Eduardo. Ya, ya no. Pero es verdad, ojo, que me fui, eso es falso, pero es verdad, es verdad. Este manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid en un cuarto muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque las hojas se pueden desbaratar por los cambios climáticos que hay, por la humedad de los ambientes. Sí, está muy bien cuidado. Cuando se encontró este manuscrito, le faltaban 3 hojas. 3 hojas, una hoja del comienzo y una hoja del medio. Y adivina qué, como le faltaba la hoja del comienzo, no tenía título. Profesor, ¿no se llama el cantar del mío Cid? No, no se llama el cantar del mío Cid. Le pusieron el cantar del mío Cid. ¿Ya? Y cuando se encontró este manuscrito, ¿sabes cómo lo llamaron? Lo llamaron el Códice de Vivar. Así lo llamaron, el Códice de Vivar. Y para poder reconstruirlo, van a buscar una obra que tenga casi el mismo argumento para poder completar el texto. ¿Y cuál es ese texto? La crónica de los 20 reyes de Castilla, la crónica de los 20 reyes de Castilla, ayudó a reconstruir el cantar del Mío Cid. ¿Ya? Sí. La crónica de los 20 reyes de Castilla. Ayudó a reconstruir este cantar de gesta. Pero, profe, ¿quién le puso el cantar del Mío Cid? ¿Sabes quién se lo puso? El más grande estudioso de este texto. ¿Quién es el más grande estudioso de este texto? Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal es un lingüista español, filólogo específicamente, que se dedicó por completo a especializarse sobre este cantar. Y cuando vio el códice, él dijo, pues esto no es cualquier texto, este es un cantar de gesta. Y a pesar de que está escrito, ¿no? Esta es una copia que hizo Perabat. Y a pesar de que en el texto diga, ¿no? De que el autor es Perabat, pues no. En la época medieval, el término autoría también podía ser utilizado como copista. Así que tíos, no sean gilipollas. ¿No? Perabat no es el autor. No, sí. Y eso hizo Ramón Menéndez Pidal. Y Ramón Menéndez Pidal dividió el cantar del Mío Cid. Lo dividió en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? 1, el cantar del destierro. 2,
el cantar de las bodas de las hijas del Cid. 3, la afrenta de Corpes. ¿Ya? Así es. ¿Quién fue ese hombre? Ramón Menéndez Pidal, el más grande estudioso del cantar del mío Cid. Ramón Menéndez Pidal. Sí, maestro, capo de capas. Él es Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? El más grande estudioso del Cid. ¿Ya? Y cuando uno lee el cantar del mío Cid, vas a encontrar que presenta 3.730 versos, rima asonante de tipo monorrima. Salón, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Cuando digo 3.730 versos, ¿qué quiere decir? Profesor, un verso es una línea. OTEA tiene 3.730 líneas. Ajá. Y si digo rima sonantada, quiere decir que es una rima imperfecta donde solamente riman vocales. Y cuando digo monorrima, que la misma rima no se va a repetir, aunque está en series de monorrimas, en series. Acá está, mira. Necesito que entiendas esto. El cantar del mío Cid está compuesto en métrica irregular. La medida varía. O sea, los versos tienen diferentes tamaños, irregular. ¿Ya? ¿Y entre cuánto varía? Varía entre 10 a 20. Pero a pesar de que la medida es fluctuante, ¿ya? El que predomina son de 14 y también 16. ¿Ya? Sí, a pesar de que es fluctuante, predominan de 14 y 16. ¿Ya? La rima que presenta es una rima asonantada en serie de monorrimas. Y es un total de 3.730 versos. ¿Ya? San Marcos, a la pre, le gusta mucho preguntar eso. Algo también interesante es el cantar del mío Cid, es un cantar de gesta y fue difundido de manera oral. ¿Se acuerdan ustedes de la Ilíada y la Odisea? ¿Qué usaba Homero para poder recordar algunas escenas de sus obras que eran difundidas de manera oral? Utilizaba epítetos. Así es, Cheryl, epítetos. Muy bien, Dylan, epítetos. Los epítetos son recursos retóricos que sirven para poder recordar, ¿no?, ciertas hazañas, ciertas escenas, ciertas, ¿no?, características de un personaje. Y esta obra no es la excepción. Como también es una obra oral, también es normal encontrar epítetos. Y Ruy Díaz de Ibar era conocido como el campeador. Un hemistiquio es como una cesura, espacios entre los versos. Ya, el Cid también era conocido como Rodrigo Díaz de Ibar era llamado el Cid campeador. Era conocido también como el de la barbellida, porque recuerda que la barba ¿no?, es símbolo de conocimiento, sabiduría, respeto, ¿no? La barba. Sí. Y el Cid era conocido como el de la barba vellida, el de la barba poblada, ¿no? También era conocido como el que en buena hora nació, o también era conocido como el que en buena hora ciñó espada. Sí, fíjate que lo llamaron campeador. Por favor, campeador significa batallador. No como tú en Free Fire, que eres un camperazo y que pasas escondido en la garita con unas 10 pared glue y al final haces bulla, ¿no? Cuando el contrincante está, ¿no?, al costado tuyo. Tú paras escondido, sí. Eres un heroico vergonzoso. Conozco ya. Referencia geográfica, recuerda que es la época de la invasión árabe. Ya, invasión árabe. Y aquí quiero que te des cuenta de algo. Fíjate el mapita al costado. Es el recorrido que hace el Cid. Todo el recorrido. Ya recuerda que el Cid al comienzo, ¿dónde está? El Cid está en Vivar. Hasta que después le expulsan, ¿no? Y como le expulsan, el Cid tiene que dejar a su esposa, a sus hijas, ¿ya? Ya, ¿sabes por qué lo llaman Guerra Santa, Marcos? Lo que pasa es que el Cid, no, perdón, la península ibérica, España, ¿no? Fue invadida por los árabes. ¿Los árabes qué son? Son musulmanes en su mayoría. ¿Y los españoles qué son? Cristianos. O sea, es una mecha entre cristianos y musulmanes. España tiene su propia Guerra Santa. España tiene su propia cruzada. Intenta recuperar su tierra de manos paganas. Por eso que un tema secundario es la Guerra Santa. Ya, después, fíjate que el Cid fue expulsado. Y cuando el Cid fue expulsado, pasa por diferentes ciudades hasta que finalmente sale de Castilla. ¿Cuándo sale Castilla? En el punto 6, que es la Sierra de Miedes. Y después se producen sus primeras grandes victorias. La primera gran victoria es Castejón. Después tenemos la segunda gran victoria, ¿no? Es Alcócer.
La tercera gran victoria es Barcelona. Y la última gran victoria, ¿cuál es? Valencia. Fíjate todo el recorrido del Cid. Ya, lee por favor este mapita, ya, sí te va a ayudar bastante. Ya, vamos con el cantar del mío Cid. Fíjate cómo empieza. Ya, fíjate cómo empieza. Un ratito, ¿ya? Bota la agüita. Ya, seguimos. El cantar del mío Cid. Así empieza la obra. Fíjate, a la izquierda tenemos castellano del siglo XIII, porque la obra fue escrita en el año 1207, castellano del siglo XIII. Y a la derecha tenemos el castellano moderno, o sea, está adaptado no al castellano que tú y yo manejamos. Voy a leer los dos para que te des cuenta cómo empieza. La obra empieza diciendo, de los dos ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza, estaban los catando. Vio puertas abiertas, eucos sin cañados, alcandaras vacías, sin pies e sin mantos, e sin falcones e sin dores mudados. Sospiró mío Cid, ca mucho gravie grandes cuidados. Fabló mío Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Fíjate, castellano del siglo XIII. Ahora vamos al castellano del siglo del no moderno. Fíjate cómo empieza. La obra empieza diciendo lo siguiente: con lágrimas en los ojos, muy fuertemente llorando, la cabeza atrás volvía y quedábase mirando, y vio las puertas abiertas y cerrojos quebrantados, y vacías alcandaras sin las pieles, sin los mantos, sin sus pájaros halcones, sin los azores mudados. Suspiró entonces el Cid, que eran grandes sus cuidados, habló allí como solía, tan bien y tan mesurado. Gracias a ti, Señor Padre, tú que estás en lo alto. Los que así mi vida han vuelto, mis enemigos son malos. Así es, Dylan. El de la izquierda es un español que recién está empezando, es un español del siglo XIII. Recuerda que el español apareció más o menos en el siglo X, o sea, recién tiene 300 años más o menos, o poco menos. Ya, fíjate cómo empieza. La obra empieza con lágrimas en los ojos y el Cid está llorando muy fuerte. ¿Por qué el Cid está llorando tan fuerte? ¿Por qué un caballero no, tan valiente, un guerrero, no, en todo el sentido de la palabra, está llorando? Profesor, una herida física, no, es más que una herida física. Lo están abochornando. Es una vergüenza. ¿Qué ha pasado? Él ha llegado a su casa y ha visto de que las puertas no han sido quebradas sus cerrojos y que han vaciado todo lo que había dentro de su hogar. Se han llevado no sus pieles, sus mantos, sus halcones, o sea, todo aquello que tenía valor. Imagínate llegar a tu casa y ver de que han roto tu puerta y se han llevado tus muebles, tu televisor, tu biblioteca, ¿no? Se ha llevado todo, hasta tu prospecto. Ya, imagínate. Por eso que el Cid está llorando, porque es un acto muy vergonzoso, ¿no? Y cuando está llorando, ¿dónde encuentra confort? Encuentra confort cuando se pone a rezar, ¿no? Le habla a Dios y le dice, gracias a ti, Señor Padre, tú que estás en lo más alto, lo que sí mi vida han vuelto, mis enemigos son malos.
O sea, la pregunta es, ¿quién ha hecho todo esto? El rey. El rey ha ordenado que saqueen su casa porque eso es destierro. El destierro no es expulsarte nada más. El destierro también tenía que ver con quitarte todas las cosas de valor que tenías. Y así le van a quitar todo, todo. Como no tiene el Cid dónde quedarse, a su esposa e hijas las envía al templo San Pedro de Cardeña. La primera parte, el destierro del Cid. El Cid envía a su esposa e hijas en el templo de San Pedro de Cardeña para que sus hijas, su esposa, doña Elvira, y sus hijas, perdón, su esposa, doña Ximena, ¿no? Y sus hijas Elvira y Sol, ¿no? Sean cuidados por el abad Sancho, allá en el templo de San Pedro de Cardeña. Y a sus hombres, como no tiene cómo alimentar a sus hombres, porque no tiene nada, libera a sus hombres del vínculo de vasallaje. ¿Y qué crees que hacen sus hombres? Los siguen, porque así somos los hombres. Cuando un pan ha caído, todos lo acompañamos, ¿no? Sus hombres también lo acompañan, porque los hombres somos así, fieles y leales ante todos, ¿ya? Así es, y lo acompañan. Pero uno de ellos consigue dinero. ¿Quién es el que consigue dinero? Martín Antolínez. Martín Antolínez habla con unos judíos prestamistas y les dice que el Cid tiene riquezas. Lo que pasa es que el Cid fue desterrado, ya, por favor, Simén, ya, el Cid fue desterrado por una mentira. El conde García Ordóñez había dicho de que el Cid se había apropiado de las paredes reales. Y el conde García Ordóñez, no, su palabra de conde valía más que la palabra del Cid, que era un plebeyo. Por eso que el rey le cree y lo expulsa al Cid. Martín Antonines habla con los judíos prestamistas y les dice de que el Cid sí tenía las paredes reales, lo cual es mentira, ¿no? Y que necesita cambiarlo por monedas de oro. Y los judíos dicen, ya, pero ¿cómo es el negocio? Te doy 2 cofres y tú me das uno. Y los judíos, que eran codiciosos, aceptan. Ya cuando Martín Antonio se va, los judíos levantan y se dan cuenta que era tierra y arena, nada más. No, Martín Antolínez engaña a los judíos prestamistas. Aquí podemos ver un poco de antisemitismo, porque habla de que los judíos son codiciosos y está bien engañarlos. O sea, Hitler está feliz con esta parte. Ya, los judíos prestamistas. ¿Qué más? Sucede que Martín Antolínez cumple con su palabra, por eso es que él es conocido como el burgalés más cumplido, y es un antecedente del pícaro, ¿ya? Martín Antolínez. El Cid parte al destierro y cuando parte al destierro pasa por Burgos y en Burgos nadie se le acerca y nadie no quiere hablar con él. ¿Por qué? Porque tienen miedo. El rey ha ordenado que nadie le puede dar ayuda al Cid porque si no le va a sacar la piel y los ojos. Y el Cid con mucha pena parte al destierro. Parte al destierro, ¿no? Sus hombres también se ponen a llorar, ¿no? Y cuando salen al destierro, el Cid recupera grandes ciudades. Desde el primer cantar, recupera grandes ciudades. Alcócer, Castejón, Sevilla, Barcelona, ¿no? Y no solamente toma las ciudades, sino las riquezas de estas ciudades. Por eso que el Cid empieza a incrementar su riqueza. Y ya no es cualquier plebeyo, no tiene muchísimo dinero, ¿no? Y le envía regalos a su rey. Y en la segunda parte, llamada Las bodas de las hijas del Cid, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Poco a poco, el Cid va a tomar la ciudad más importante de todas, va a tomar Valencia. ¿Ya? Valencia, que es su gran conquista, y ahí se va a sentar, ¿no? Y el Cid le envía regalos a su rey. Bueno, como más que regalos, eran como una muestra de acatamiento, ¿no? Le envía obsequios a su majestad, caballos, y ahí poco a poco el rey empieza ya a cambiar de opinión y permite de que el Cid se reúna con su esposa e hijas en el templo de no, se reúna en Valencia. No, sí, deja que ellos se junten después de muchos años de ausencia. Y después el rey no perdona al Cid en las orillas del río Tajo. Y no, para poder congraciarse con el Cid, pero el rey permite un matrimonio, que las hijas del Cid se casen con los infantes de Carrión. Diego y Fernando, muchachos de buena familia noble, han pedido las manos de las hijas del Cid. El Cid no quiere ese matrimonio. ¿Por qué no quiere? Porque los infantes de Carrión, Diego y Fernando, son los sobrinos del culpable de su destierro, del conde García Ordóñez. Pero como el Cid se quiere congraciar con su rey, acepta. Acepta el matrimonio. Y no es cualquier matrimonio, ¿eh? Es el matrimonio de las hijas del Cid. Y dura 15 días. 15 días de fiesta. Ni fiesta huancaína tuvo tantos días de celebración como el matrimonio de las hijas del Cid. 15 días. ¿No? Aquí podemos ver las imágenes, la toma de Valencia,
cuando se reencuentran con sus hijas y el perdón real. ¿Ya? Pero estos muchachos eran cobardes y esta cobardía se observa en el tercer cantar. ¿Por qué? Los infantes de Carrión, Diego y Fernando, ellos huyen despavoridos cuando un león se escapa. Un león se ha escapado, un león se ha escapado. Ellos huyen, se esconden, ¿no? El Cid escucha el alboroto, coge al león de la melena y lo mete a su jaula. Sí, lo mete a su jaula. ¿No? También uno de ellos huye después de que un árabe lo persigue con espadas. Sí, también huye cobardemente. Y todos se burlan de los infantes de Carrión. ¿Y qué crees que hacen estos cobardes? Lo que todo hombre cobarde hace. Se desquitan con sus esposas. Ellos, ¿no? Le dicen al Cid que se van a su reino de Carrión a mostrarle sus tierras, a mostrar a sus esposas sus tierras. Y cuando se están yendo, se detienen en un lugar llamado Corpes, el Robledal de Corpes. Y cuando se detienen en ese lugar, sacan a sus esposas, las amarran en un árbol y las golpean una y otra vez. Las golpean, golpean y golpean, dejándolas semidesnudas al acecho de los lobos. Sí, los muchachos le van a recordar su origen humilde y las insultan. Nosotros, los infantes de Carrión, nos debemos de casar con hijas de reyes o emperador. No nos pertenecían las hijas de un simple infanzón. Sí, las dejan abandonadas a su suerte, las pobres hijas del Cid, Elvira y Sol. Cuando el Cid se entera de tamaña ofensa, el Cid no pide venganza, ¿no? ¿Y qué hace su rey? Como su rey se quería congraciar con el Cid, ¿no? Porque el rey aceptó ese matrimonio, el rey convoca a las Cortes de Toledo, en el tercer cantar, convoca a las Cortes de Toledo donde se anula el matrimonio y los infantes de Carrión son obligados a devolver dos espadas, la espada colada y la espada tizona, dos hermosas espadas que el Cid les había dado como regalo de matrimonio. Ellos son obligados a devolver. Y también se va a dar un juicio de armas, conocido también como el riepto, donde los infantes de Carrión tenían que pelear contra verdaderos hombres. Ya pues, ya está machito, méchate pues. ¿No? ¿Y quiénes asumen el reto? Martín Antolínez y Pedro Bermúdez. Se mechan contra los infantes de Carrión y le dan duro. Ellos piden clemencia y se hace oficial su cobardía, ¿no? Sí. Y la obra termina cuando las hijas del Cid son pedidas en matrimonio por nuevos infantes. Los infantes de Navarra y Aragón piden la mano de las hijas del Cid. ¿Y cuál es lo beneficioso, ¿no? de ese matrimonio? Que son los sobrinos del rey. O mejor, lee conmigo. Así termina el cantar del mío Cid. Dejemos ya los asuntos de los condes de Carrión, que con lo que han recibido ya bien castigados son. Hablemos nosotros que en buena hora nació, grandes son los alborosos en Valencia la mayor, porque victoriosos fueron los del Cid campeador. Cogióse entonces la barba Ruy Díaz su señor, ¿y qué dijo? Gracias al rey de los cielos, mis hijas vengadas son. Ahora sí que tendrán libres sus herencias de Carrión. Pese a quien le pese, ya puedo casarlas con gran honor. Ya comenzaron los tratos con Navarra y Aragón y celebraron su junta con Alfonso el de León. Hicieron sus casamientos doña Elvira y doña Sol. Si los de antes fueron buenos, estos aún lo son mejor. Con mayor honra las casa que en otros tiempos las casó. Ved cómo aumenta la honra del que en buena hora nació, al ser sus hijas de Navarra y Aragón. No todos los reyes de España por parientes tiene hoy, que a todos alcanza la honra por el que en buena hora nació. Dejó este siglo mío Cid, que fue en Valencia, Señor. Día de Pentecostés, de Cristo alcanza el perdón. Así hagamos nosotros el justo y el pecador. Estas fueron las hazañas de mío Cid, campeador. En llegando a este lugar se termina esta canción. Y así termina la obra. Cuando él sí muere, ¿no? O sea, cuenta un poco el día de su muerte, ¿no? El día de Pentecostés. Sí, fíjate que el Cid pierde dos veces su honor y las dos veces que pierde, las dos veces la recupera. ¿Ya? Las dos veces la recupera. Y la segunda lo pierde, lo gana con mucho más, no lo gana con mucho más valía. ¿Por qué? Porque sucede que la primera vez no los casa con infantes y la segunda vez los casa también con infantes. Pero lo mejor del segundo matrimonio, lo mejor es que son sobrinos de su majestad. Y sus hijas, al casarse con los sobrinos de su majestad, el Cid está logrando un vínculo parental con el rey. Por eso es que dice que todos los reyes de España sus parientes son. Sí. Así que vemos acá el problema de la honra. Ya. Vamos con el siglo de oro. Periodo de esplendor, hegemonía, supremacía de España. ¿No? El gran siglo de oro. El siglo de oro, o también llamado Edad de Oro.
algunos autores no les gusta llamarlo siglo de oro, porque duró más de 100 años. ¿Cuándo se inició el siglo de oro? Se considera, profe, ¿qué causó que los infantes de Carrión golpeen a sus hijas? Es que ellos se vieron insultados. ¿Te acuerdas que los infantes de Carrión no se van a burlar porque ellos huyen del león y también huyen porque un árabe los persigue? Así que ellos, al verse insultados, que son nobles, ¿no? Ellos deciden vengarse, pero no pueden vengarse directamente con el Cid porque son cobardes y se llevan a sus esposas y la golpean. De esa manera se vengan del Cid, mancillando a sus hijas y por extensión también al Cid. Ya, el siglo de oro, ¿cuándo se inició? Se inició en el año de 1492. ¿Qué pasó ese año que es tan importante para España? Uno, la expulsión definitiva de los árabes. ¿Ya? Y para que nunca más sea invadida España, ¿qué se logró? Un matrimonio. Un matrimonio, ¿no? Que logró la unificación española, el matrimonio de los reyes católicos. Así es. Hablamos de Fernando de Aragón, que se casa con Isabel de Castilla y León. Fíjate, Aragón, el reino de Aragón, se une con el reino de Castilla y León. Se está logrando la unificación territorial y también religiosa, ¿no? En España. Bajo una sola bandera, bajo una sola religión, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Ese mismo año se descubre América, 1492. Y fíjate lo favorable que fue para España. ¿Por qué? Porque se van a llevar enormes cantidades de oro y plata. Y algo más también. Se publica la primera gramática castellana. La primera gramática castellana. Sí, el siglo de oro. ¿Cuándo finaliza el siglo de oro? Finaliza en 1681. ¿Por qué? Porque ese año muere uno de los más grandes autores de este periodo. Muere el gran Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? El siglo de oro va a tener dos momentos. ¿Ya? Como acá, mira, dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? Se desarrolla en dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? El Renacimiento y el Barroco, ¿no? ¿Cómo está acá? El siglo de oro tiene dos momentos, Renacimiento y Barroco. El primero es el Renacimiento, que se da con mucha fuerza durante el siglo XVI. Y el segundo es el Barroco, ¿ya? Que se va a dar con mucha fuerza en el siglo XVII. ¿Ya? ¿Y qué reyes gobiernan España en esa época? Durante el Renacimiento tenemos al gran Carlitos I. Durante el Renacimiento también tenemos a su hijo, Felipe II, ya que son los Austrias mayores. Y durante el Barroco, ¿qué reyes tenemos? Los Austrias menores. ¿Por qué? Porque eran reyes incompetentes. Ya tenemos a Felipe III. Ya Felipe III. Después, ¿quién le sigue? Le sigue Felipe IV. Y después el famoso Carlitos II, más conocido como el hechizado. ¿Ya? Fíjate el chat. ¿Ya? Pero nos interesa más que la parte histórica, nos interesa más que toda la parte literaria. ¿Ya? ¿Qué pasó en cada momento? Durante el Renacimiento, ¿no? ¿Qué idea de belleza? ¿Cuál es el ideal de belleza? Mejor acá un poco. Pongo acá. Ahí no. Ideal de belleza. ¿Cuál es el ideal de belleza en cada uno de estos momentos? Uno, durante el Renacimiento, el ideal de belleza era la armonía. La armonía, el equilibrio entre fondo y forma. Y este equilibrio, ¿no? Esta armonía, esta mesura, se podía observar, se observa en la naturaleza. ¿No? Por ello, en la poesía renacentista, en la poesía española, se desarrollan tópicos o temas, ¿no? Como ¿te acuerdas el famoso locus amenus? Que es la descripción idealizada.
descripción idealizada del paisaje. O también tenemos tópicos como el Beato Sile, que es, ¿no? Que significa dichoso aquel, que alude a la vida tranquila del pastor. ¿Sí? Esto es durante el Renacimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es el ideal de belleza del barroco? El ideal de belleza del barroco tenía que ver, ¿no? Su ideal de belleza se opone a la armonía renacentista. Hemos dicho que cada movimiento surge en oposición, ¿no? A la armonía renacentista. Por ello, ¿no? Siente un gusto por lo complejo. ¿No? Es un arte, ¿no? Desmesurado, ¿no? Que busca la desmesura, arte que busca la desmesura por medio de palabras cultas, la erudición, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento de mitología griega, mitología clásica, ¿no? El uso de metáforas complejas y más. ¿Ya? Pero eso te lo explico la próxima semana. ¿Sí? Y bueno, querido salón, el tiempo nos ha ganado. Espero que te haya servido ¿no? Lo que te he puesto en el chat y la pequeña explicación que hemos hecho sobre esto. ¿Ya? Bueno, aquí nos quedamos. Nos estamos viendo la próxima semana, mi querido salón. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Bendiciones a sus hogares y que los dioses me los protejan. Tanto los antiguos como los nuevos dioses. ¿Ya? Baicito. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Abrazo para todos. Besos. Chao, chao. ¿Sí? Despedida épica.